En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor del Señor Jesús, que brotan del corazón misericordioso del Padre y son vivificados por el Espíritu Santo, estén en medio de ustedes, desde el trono humilde del pescador, y siguiendo la voz tierna de Papa León XIV, quien nunca dejó de recordar que el hogar es la primera cuna de la fe, se eleva esta palabra dirigida a cada rincón donde la esperanza parece apagada. El sucesor de Pedro, con alma de pastor y mirada compasiva, se vuelve hoy hacia ustedes, los que cargan las heridas de una familia quebrada. Esposos desgastados por el silencio, madres que llevan solas la cruz de cada día, padres que han olvidado el camino a casa, niños que lloran sin que nadie los escuche, abuelos sumidos en el olvido, matrimonios lastimados por la indiferencia o el pecado. A cada uno de ustedes, el Papa León XIV les hablaría con voz firme pero maternal: reconstruyamos el altar en el centro del hogar, cuando la morada se torna árida, cuando en lugar de canto hay eco de soledad. Solo el Espíritu de Dios puede hacer germinar nuevas flores. Sí, hijos amadísimos, vivimos una hora en que la llama de la oración doméstica se ha extinguido, en que la costumbre de trazar la señal de la cruz antes de salir se ha perdido, en que el rosario ya no se escucha en los pasillos del hogar, en que la palabra ya no es leída en común, en que la Eucaristía dominical se ha convertido en un recuerdo vago, donde el incienso de la oración ya no se eleva, el humo de la mundanidad lo ocupa todo, donde el dulce nombre de Jesús no es proclamado, otros nombres ocupan su trono, donde no hay altar, se levantan muros. Por eso, con la misma pasión con la que Papa León XIV anunciaba la misericordia, desde este altar mayor, se habla con urgencia, pero también con una esperanza inquebrantable. La gracia puede rehacer todo lo que el mundo ha destruido. Antes que existieran las basílicas de piedra, ya brillaban hogares consagrados. El arca de la alianza trajo bendición a la casa de Obed, Edom y trajo. Y el ángel del Señor no escogió un palacio, sino una casita en Nazaret, para que allí el Verbo se hiciera carne. Cada hogar que se abre a Dios puede convertirse en un nuevo Nazaret. Cada mesa que se bendice con gratitud puede ser un altar. Cada cama puede volverse pesebre si la envuelve la ternura, la pureza y la fidelidad. Pero para que esto acontezca, hay que reavivar el fuego que se apagó, volver a marcar nuestras puertas con la sangre del Cordero, como hicieron nuestros padres durante la Noche Santa en Egipto, volver a proclamar con fe: esta casa es del Señor. He caminado por tierras lejanas, diría León XIV, y he visto hogares adornados por fuera, pero huecos por dentro, familias donde ya no se reza, donde los niños no conocen a San José, donde la Virgen ha sido desplazada, donde la Eucaristía es apenas un recuerdo lejano. Y cuánto duele ver ese abandono, porque la familia es el corazón que late en el cuerpo de la Iglesia. Cuando se rompe, la Iglesia sangra, pero cuando ora, la Iglesia renace. Cuando ama, el mundo se cura. El Catecismo, en su número 2220, proclama que la familia cristiana es comunión viva de personas, imagen real del amor trinitario. Pero, ¿cómo puede serlo una familia donde ya no existe el perdón, donde reina el egoísmo,
donde cada quien vive encerrado en su propio mundo, donde el televisor suplantó al diálogo y los rostros han sido sustituidos por pantallas. Hijos del alma, no estamos destinados a vivir separados. La gracia de Cristo es más poderosa que toda herida, pero hay que abrirle la puerta al Redentor. Es preciso volver a sentarlo a la mesa, restaurar la imagen de la Virgen en el centro del hogar, bendecir el agua con devoción, besar el crucifijo antes del descanso nocturno. Pequeños actos que abren grandes portales al cielo. Cuando el hogar se reseca, es porque ha dejado de fluir el agua viva. Pero Cristo, manantial que no se agota, está listo para hacer brotar ríos entre las grietas. Basta un gesto de fe, una palabra de humildad, un padre que diga, «Hijo, perdóname», una esposa que proponga, «Oremos juntos», un niño que pregunte, «Mamá, ¿quién fue San Francisco?», una abuela que diga, «Hoy rezamos el rosario». Así empieza la restauración. No con estruendo, sino con fidelidad. No con grandeza, sino con ternura. No con teoría, sino con gestos. León XIV solía recordar las palabras ardientes de San Juan Pablo II. El futuro de la humanidad pasa por la familia. No por los parlamentos, no por los bancos, sino por el hogar. Y si el enemigo quiere destruir algo, no ataca primero los gobiernos, sino las casas, porque sabe que una familia que reza unida tiene más poder que 1000 ejércitos. Por eso, padres, no abandonen su papel de sacerdotes del hogar. Madres, sigan siendo las primeras educadoras en la fe. Hijos, no olviden honrar a sus padres. No es una sugerencia, es un mandamiento del Señor. Y el Papa León XIV, pastor de corazones heridos y voz de esperanza para los pueblos de habla hispana, recuerda con ternura y fuerza la misión sagrada de los abuelos en la transmisión de la fe. Al igual que lo hicieron Santa Ana y San Joaquín con la Virgen María, ellos también están llamados a sembrar el Evangelio en la tierra fértil de los nietos. Desde su cátedra apostólica, León XIV invita a cada uno a mirar con profundidad hacia el hogar, no con juicio, sino con sinceridad. ¿Cuál es el altar de mi casa? ¿Es la televisión? ¿Es el celular? ¿Es el dinero? ¿O es el Sagrado Corazón de Jesús? ¿Qué imágenes hay en las paredes? ¿Qué palabras se dicen en la mesa? Con la sabiduría recogida de tantos caminos recorridos entre las familias del mundo, el Papa cuestiona: ¿qué están aprendiendo los hijos en nuestras casas? La verdadera conversión, insiste él, no comienza afuera, sino cuando uno se atreve a mirar adentro, al fondo de su alma, al rincón donde aún arde el recuerdo del amor primero. Volver a la alianza sagrada que un día unió nuestras manos ante el altar. Volver a esa voz que proclamó con fuerza: «Lo Dios ha unido, que no lo separe el hombre». El Santo Padre, sabiendo que ningún hogar es perfecto, reconoce que la santidad no nace de la ausencia de errores, sino de la presencia constante del perdón. Ni siquiera la Sagrada Familia se vio libre de pruebas, y sin embargo, permanecieron unidos, no por méritos humanos, sino porque Dios era el centro, y la oración, el silencio y la obediencia eran su idioma común. Desde Roma, donde la Iglesia camina con los pies del pescador, León XIV proclama que nunca es tarde para empezar de nuevo,
que no importa cuántas ruinas haya dejado el tiempo o el pecado, donde hay fe, siempre hay un nuevo comienzo. Para aquellos que viven en soledad, cuyas paredes no escuchan risas ni oraciones compartidas, el Papa extiende una palabra de consuelo. También, tú puedes levantar un altar en tu habitación, puedes rezar, encender una vela, consagrarte a la Virgen, invocar a San José para que, con manos de carpintero fiel, reconstruya lo que el pecado ha querido derribar. Porque, para Dios, no hay imposibles. Y tú, aunque estés solo, eres familia de la Iglesia. Así lo dice León XIV, y con su voz resuena la comunión de todos los creyentes, que oran contigo, que oran por ti. Esta homilía no acusa, no señala, quiere más bien despertar corazones dormidos, invitar al reencuentro con los gestos simples que santifican la vida cotidiana. Recoger el rosario olvidado, soplar el polvo de la Biblia, encender la vela del Sagrado Corazón en la cocina, bendecir a los hijos al salir de casa, tomar la mano del cónyuge y decirle: sigamos adelante. Dios está con nosotros, porque si Él está, Él nunca se fue, y en este altar del mundo, el Papa se inclina con reverencia hacia cada familia, sea visible o escondida, herida o perseverante, y eleva en el incensario de su predicación el deseo ardiente de su corazón, que el fuego no se apague, que una chispa sobreviva en medio del polvo, que el perdón florezca en medio de muros endurecidos. Porque si una sola familia vuelve su rostro al cielo, entonces el cielo ya ha descendido. Si una sola madre vuelve a enseñar el nombre de Jesús, si un solo padre vuelve a tomar el rosario en sus manos, entonces la Iglesia revive desde dentro, como un árbol que renace al recibir la luz. Que ninguna familia, por rota que esté, se sienta olvidada del amor de Dios. La mirada de Cristo alcanza hasta las paredes más frías. La dulzura de María entra hasta la cocina más humilde. La bendición de San José no se detiene ante la incredulidad, porque donde hay silencio, allí está Dios. Donde hay vacío, Él llena. Donde hay grieta, Él reconstruye. Donde hay desierto, Él hace brotar agua viva. Así, como lo proclama León XIV con voz encendida por la esperanza, el altar del hogar no es una idea del pasado, sino una verdad viva sostenida por la palabra y el magisterio. Caminemos, pues, bajo esta luz que no se extingue, como quien pisa tierra, pero camina con el alma encendida por la eternidad. Desde el principio, Dios eligió la familia como el taller sagrado donde se forja el corazón humano. Desde la cátedra de Pedro, el Papa León XIV contempla con entrañas de misericordia la bendición primordial que brota del Génesis, donde el Creador consagra el vínculo sagrado entre el hombre y la mujer. En ese versículo luminoso, Génesis 1, 28, y los bendijo Dios y les dijo: crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Se revela no un mandato superficial, sino una proclamación santa. Para el Santo Padre, el hogar surge como reflejo vivo del paraíso perdido. Y cada vez que un hogar se restituye conforme al querer divino, brota nuevamente una chispa del Edén en medio de nuestra historia. León XIV, profundamente enraizado en la tradición viva de la Iglesia,
Subraya que la misión eclesial no puede entenderse sin reconocer que la familia es su célula más íntima. El Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes, la define como verdadera iglesia doméstica. En ella se pronuncia por primera vez el nombre de Dios. Se aprende el lenguaje del alma. La oración. Es ahí donde el amor humano anticipa el amor eterno. No es posible edificar una iglesia vigorosa con hogares debilitados. Por eso el adversario no se lanza contra los altares del templo, sino contra los del hogar, sabiendo que al silenciar la plegaria en casa, debilita el testimonio en la comunidad de fe. Cuando el lazo entre padres e hijos se rompe, se interrumpe el cauce vital de la fe. El Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 51, nos entrega un retrato de sublime humildad. Y volvió con ellos a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. En esa morada sencilla, el Verbo encarnado abrazó la obediencia, el trabajo callado, la ternura cotidiana. No necesitó riquezas ni tronos. Su altar fue la mesa familiar, su templo, el taller, su escuela, el corazón de María. León XIV proclama: si el Hijo de Dios eligió santificarse en una familia, ¿cómo no entender que cada hogar está llamado a ser morada del Altísimo? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1681, enseña que el hogar cristiano es el primer espacio donde los hijos escuchan el anuncio de la fe. Es la cuna donde germina la educación moral, espiritual y afectiva. Sin embargo, el Papa reconoce con tristeza que muchos hogares ya no anuncian la fe. Una cultura que idolatra la comodidad, disuelve el compromiso y ridiculiza el sacrificio ha colonizado las casas. Una mentalidad que disfraza el individualismo de libertad, celebra la ruptura como un derecho y toma el silencio espiritual por modernidad. Así, los altares familiares han sido reducidos a escombros, pero el corazón del pastor romano no pierde la esperanza. Donde el amor ha muerto, Cristo puede resucitarlo. Donde el altar está derruido, el Espíritu Santo puede erigir uno nuevo con piedras vivas. San Juan Pablo II, en su exhortación Familiaris Consortio, reafirma con firmeza que la familia no es solo un nexo natural, sino un sacramento vivo, un signo visible del amor entre Cristo y su Iglesia. Cada gesto de perdón entre esposos, cada entrega silenciosa de una madre, cada oración de un hijo por sus padres, manifiesta el misterio de Cristo en la intimidad del hogar. No son actos insignificantes, son liturgias domésticas, sacramentos de lo cotidiano, y donde se ama en nombre del Señor, allí el cielo se inclina y toca la tierra. El Papa León XIV se conmueve especialmente con el pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 2, las bodas de Caná. El primer milagro no ocurre en el templo, sino en una celebración familiar. María, con mirada atenta de madre, percibe que algo falta y pronuncia esas palabras que aún hoy resuenan: hagan lo que Él les diga. Ese es el clamor mariano que sigue llegando a cada madre que ve alejarse a su hijo, a cada esposa que ve endurecerse el corazón de su esposo, a cada familia que ha perdido el gozo. Aun si solo quedan tinajas vacías, la obediencia permite que Cristo transforme el agua en vino y la fiesta renazca. En su oración diaria como sucesor de Pedro, León XIV presenta ante Dios los nombres de padres ausentes, hijos extraviados, matrimonios heridos,
abuelos silenciados, y escucha en lo profundo del alma la voz del Señor, como en Marcos 5, 41. Talita cum, niña, levántate. Esa palabra no es solo para los muertos. Es para los hogares dormidos, para las promesas olvidadas, para los altares cubiertos de polvo. El Papa León XIV, con la ternura de un padre y la firmeza de un pastor, solía contemplar la escena del hogar como un pequeño Belén donde Dios desea nacer cada día. En su meditación sobre las familias que luchan y anhelan restaurarse, recordaba con fuerza la urgencia del llamado divino. El Señor quiere que se levanten, quiere devolverles la vida, pero necesita una respuesta. Necesita que alguien diga: aquí estoy, Señor, restaura mi casa. Haz de nuevo tu morada en medio de nosotros. Desde su corazón de Padre universal, él afirmaba que no importa cuán fracturada esté la casa, cuán apagada parezca la fe, siempre hay una chispa que puede encenderse. Muchos le preguntaban: Santo Padre, ¿por dónde empiezo si mi familia está destruida? Y León XIV, con la sabiduría nacida del Evangelio y la experiencia de almas heridas, repetía con dulzura: empieza tú, empieza con una vela, con un rosario, con una confesión, con una bendición sobre la puerta, y verás cómo la gracia empieza a expandirse como una levadura, como una semilla que cae en tierra buena. Él insistía que no son nuestras manos las que reconstruyen, sino la docilidad que mostramos al Espíritu Santo, la perseverancia de nuestras oraciones calladas, las lágrimas ofrecidas en secreto y esos silencios que llevan esperanza en su interior. El Papa evocaba a los santos como guías para este caminar. Señalaba cómo Santa Rita de Casia perseveró en la oración por un esposo endurecido, y Dios actuó en su tiempo. Cómo Santa Mónica regó con lágrimas la tierra donde floreció uno de los mayores doctores de la Iglesia. Cómo San Luis y Santa Celia Martín formaron a la pequeña Teresita no con discursos, sino con el testimonio cotidiano. Todos ellos fueron altares vivientes. Todos ellos ofrecieron sus días como sacrificios, y por eso sus hogares resplandecieron con luz propia. Así también tú puedes hacerlo. No estás solo, no estás perdida. Tu fe, aunque pequeña, puede mover montañas, porque como dice San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. León XIV animaba a redescubrir el rostro eucarístico del hogar. Frise, cada comida, decía, es una prolongación del banquete celestial. Cada abrazo, un reflejo de comunión. Cada perdón, un eco de la cruz redentora. Pero para que esta gracia fluya, es necesario volver a pronunciar el nombre de Jesús con voz clara. Volver a persignarse como acto de amor. Volver a besar el crucifijo con devoción. Volver a enseñar el catecismo en el calor del hogar. Él insistía: no esperen que la parroquia lo haga todo. La iglesia comienza en el comedor, en el dormitorio, en los pasillos donde los hijos corren. Allí también habita el Espíritu Santo, aguardando ser invitado. El Papa León XIV llamaba a las familias a reunirse en torno a la palabra, a abrir juntos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y recordar quiénes son los verdaderamente dichosos,
los que lloran y son consolados, los que tienen hambre de justicia, los que siembran la paz. Esa, decía él, es la auténtica gloria del hogar. Convertirse en una escuela de santidad, no en un escaparate de éxito. Santidad vivida en lo escondido, donde se ama sin condiciones, donde se reza aunque nadie escuche, donde se cree aunque todo parezca perdido. En su oración profunda, el Papa meditaba que no basta con conocer las verdades de la fe. Hay que dejarlas penetrar el alma. No basta con oír las parábolas. Hay que contemplarlas, que las visiones de los santos, los símbolos del cielo, los misterios del Evangelio nos lleven de la mano hacia el silencio donde habla Dios. Que María, Reina de la familia, nos acompañe con la discreción con la que estuvo en Caná, y con la que aún hoy se acerca cuando le abrimos el alma. Él llevaba en su corazón las confidencias de los sencillos. Recordaba, conmovido, el rostro de una anciana viuda, a quien conoció en una visita pastoral. Vivía sola, en una casa humilde. Sobre su mesa, una imagen de la Virgen del Carmen. Sin radio, sin televisión, sin visitas frecuentes. Cada día tendía un mantel blanco con esmero. Cuando el Papa le preguntó por qué, ella respondió con una luz en los ojos: «Es para Jesús. Cada día le pongo el mantel, como hacía cuando mi esposo vivía, porque él sigue aquí. Yo no estoy sola». Para León XIV, aquel gesto era liturgia pura. Aquel hogar se había transformado en altar, aquella mesa en sagrario, y aquella anciana en sacerdotisa del silencio. También guardaba el testimonio de un padre de familia desde prisión. Un joven que, en su juventud, se había alejado de todo lo sagrado. Allí, entre los muros fríos, recibió una Biblia de manos de un capellán. Al abrir el Evangelio de San Lucas, sintió que Jesús mismo le hablaba. Empezó a rezar por su esposa y por sus hijos. Desde el corazón de la fe vivida, Papa León XIV solía contemplar con entrañas de pastor las lágrimas de quienes, aun habiendo errado, regresaban con humildad. Le conmovía profundamente aquella carta escrita entre sollozos. «Padre, yo destruí mi hogar, pero cada noche ahora lo reconstruyo en oración. No tengo ladrillos, pero tengo esperanza». Para el Santo Padre, ese testimonio no era solo una confesión, era una ofrenda, un eco de la redención que transforma una celda en altar, el llanto en plegaria, la ruina en semilla de resurrección. Desde su mirada contemplativa, León XIV comprendía que en esa oración silenciosa empezaba el verdadero milagro, un hogar que renacía en el amor de Dios. Él también recordaba con ternura aquella escena que marcó su pontificado. Un niño pequeño, al ver a su madre llorar por la ausencia del padre, tomó un crucifijo y lo puso en el centro de la sala. Luego le dijo: «Mamá, vamos a hablar con él, porque papá no está». Para León XIV, ese niño había alcanzado la sabiduría que muchos adultos olvidan. Cuando todo falta, Cristo basta. Y cuando el hogar sangra, el altar es medicina. Y cuando ya no hay palabras, el silencio se convierte en lenguaje del alma. Así lo entendía él, así lo predicaba. El Papa tenía gran devoción por los santos que vivieron la fe en lo ordinario. San José, por ejemplo,
Era para él un icono de la santidad escondida. No dejó escritos, pero dejó legado. No edificó templos, pero levantó el hogar del Salvador. No fundó universidades, pero educó al Redentor del mundo. Para León XIV, el taller de carpintería de José fue el taller del cielo en la tierra, donde cada clavo y cada tabla eran parte del misterio. Y no se cansaba de repetir que un padre que reza, aunque no predique, ya está salvando a sus hijos. De igual modo, se inspiraba en el testimonio silencioso de Santa Gianna Beretta Molla, madre, médica y mártir del amor, como solía decirle. Ella proclamaba que la santidad se construye entre pañales y oraciones. Su vida fue un altar, sin reflectores, sin micrófonos, sin escenario, su hogar, su trinchera sagrada. Y cuando llegó la hora de entregar su vida por el hijo que llevaba en su vientre, su sí fue canto de amor, resonancia fiel del fiat de María. En palabras del Papa, su casa se volvió trono de misericordia. León XIV amaba las parábolas del Evangelio no solo como textos sagrados, sino como ventanas al alma humana. Al meditar sobre el hijo pródigo, no solo veía al hijo que se alejó, sino a la casa que esperó, al padre que miraba el horizonte cada día, a la mesa que nunca se levantó, a la puerta que jamás se cerró. Esa parábola no habla solo del perdón, decía, habla de una fidelidad obstinada, de un amor que no olvida, no reemplaza, no se rinde. Y cuando el hijo volvió, no encontró reproches, sino abrazos, no juicio, sino misericordia, no distancia, sino fiesta. Así debía ser, repetía León XIV. Cada familia, un hogar donde siempre se puede regresar, donde el amor no tiene fecha de caducidad, donde Cristo recibe de nuevo a los que se perdieron. En una jornada mundial de las familias, León XIV escuchó un testimonio que selló su corazón. Una pareja anciana, con más de 50 años de matrimonio, subió al estrado. El esposo dijo con voz temblorosa: «No siempre fuimos fieles. A veces nos alejamos, pero siempre volvimos a rezar juntos». Y la esposa añadió: «Y cada vez que la fe se apagaba, encendíamos una vela ante la imagen de la Virgen, porque sabíamos que ella no nos abandonaría». Para León XIV, esa fidelidad, tejida entre heridas y velas, entre silencios y rezos, era el verdadero milagro. Porque la fidelidad no es ausencia de conflictos, es presencia de gracia en medio de la fragilidad. En sus meditaciones, el Papa solía decir que hay parábolas vivas en las heridas que no se ven. En la madre que llora sola por un hijo ausente, en el padre que trabaja sin recibir una palabra de gratitud, en los abuelos que crían a sus nietos como segunda oportunidad para amar. Todos ellos, afirmaba, son rostro del buen pastor que no se cansa, que no exige, que no grita, pero ama y sostiene. Y en ese amor silencioso, Dios se mueve. Contemplaba también León XIV el pasaje de Mateo capítulo 14, donde Jesús multiplica los panes. Pero antes de obrar el milagro pide: «Entréguenme lo poco que tienen». 5 panes y 2 peces. No era suficiente, pero era todo lo que tenían. Así también en el hogar, repetía él. Tal vez no tienes fuerza,
ni amor, ni recursos. Quizás solo migajas, pero si se las das a Cristo, Él las multiplicará. Y no solo alcanzará para ti, sino para todos los que amas. Y si aún hay dudas, señalaba siempre con emoción el pesebre de Belén. No fue templo, ni catedral, ni ciudad santa. Fue un establo. Allí nació el Rey del universo, porque donde hay pobreza ofrecida, humildad aceptada y silencio lleno de esperanza, allí desciende Dios. Si Belén fue trono, también tu casa puede serlo. Aunque sea modesta, aunque esté herida, aunque falte todo. Si está Cristo, no falta nada. Así enseñaba Papa León XIV, no desde el trono de mármol, sino desde la ternura del Evangelio, con palabras que tocaban el alma latina, porque para él cada corazón era pesebre posible. Cada hogar podía ser altar. Cada vida, aún herida, podía ser testimonio de un milagro. Papa León XIV solía decir que lo que no se vive, se olvida. Y por eso, nos instaba a abrir el alma a la rutina diaria, a esos pequeños gestos que hacen del hogar un santuario. Una palabra amable, una mirada compasiva, una oración compartida. Solo así, decía él, el Espíritu Santo podrá fecundar el silencio y la Virgen, estrella luminosa de los hogares fieles, caminará con nosotros día y noche. Él mismo, con la humildad del siervo de los siervos de Dios, pedía a cada creyente que no se quedara en la emoción de lo sublime, sino que descendiera al suelo sagrado del día a día, porque sin encarnación, la gracia se desvanece. El altar doméstico no puede ser solo un deseo, sino una obra de manos calladas y fieles, como el alfarero que modela el barro cada jornada. Así también se forja el alma de la familia, entre la ternura que no se agota, el perdón que no se cansa y la oración que no se interrumpe. Desde el corazón de la Iglesia, Papa León XIV se imploraba: bendice tu casa, no como superstición, sino como acto de fe profunda. Que el agua bendita toque los marcos de tus puertas, que la cruz se dibuje en las paredes, que cada rincón sea entregado al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Y di sin miedo: Señor, esta casa es tuya. Aquí reinarás tú, porque lo que se consagra ya no pertenece al mundo, y una casa consagrada es terreno fértil para los milagros. No hace falta grandes discursos, ni jornadas interminables de oración. Basta comenzar. Un Ave María antes de cerrar los ojos, un Padre Nuestro al abrirlos, un rosario sencillo en familia los domingos. Y si estás solo, reza por los tuyos. Si no sabes cómo empezar, basta decir: Jesús, ten piedad de nosotros. No hace falta elocuencia, solo sinceridad. Cuando el alma se abre en silencio, el cielo escucha con atención. Haz de tu mesa un altar, no solo por el pan que nutre, sino por la comunión que une. Apaga el ruido, guarda los aparatos y mira a los ojos. Bendigan el pan. Den gracias en voz alta. Pronuncien juntos el nombre de Dios. Enseña a tus hijos a santiguarse, a rezar por quienes no tienen qué comer, a entender que cada bocado es don del cielo, porque en la mesa se alimenta el cuerpo,
pero también se educa el alma para el servicio, la entrega, el amor sin reservas. No dejes que la Biblia duerma en una estantería. Ábrela, léela aunque sea un versículo al día. Que se escuche en tu hogar la voz de San Mateo, de San Lucas, de San Juan. Que tus hijos aprendan que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pon la palabra en un lugar visible, que sea lámpara en la oscuridad. Donde la Escritura habita, la tiniebla se retira. El perdón, tan proclamado por León XIV en sus homilías, debe volver a ser ley sagrada en el hogar. No guardes rencor, no alimentes el orgullo, no postergues ese abrazo que puede sanar. A veces una palabra lo transforma todo. Perdóname. A veces, el silencio cargado de ternura dice más que 1000 explicaciones. Enséñales a tus hijos que equivocarse no es el fin, sino el inicio de algo nuevo, y que el amor no se rompe con un error, sino que se fortalece con el perdón verdadero. Una familia que sabe perdonar, vive en la gracia. Participa en la Santa Misa con tu familia. Que la Eucaristía sea el corazón del domingo. Que el altar del templo renueve el altar de tu hogar. No digas que no hay tiempo. El tiempo ofrecido a Dios se multiplica. Y si no puedes estar presente, ofrece tu día, tu esfuerzo, tu cansancio. Porque Cristo no está lejos. Él está donde se le invoca con fe. Haz del rosario una cadena invisible que una a cada miembro de tu familia. Reza con los niños aunque se distraigan. Con tu esposo o esposa aunque no tengan ganas. Con la Virgen aunque te falte consuelo. Cada Ave María es una flor para la Reina del Cielo. Y donde María entra, el enemigo se va. Donde se reza el rosario, el hogar se hace fuerte. Y si un día no puedes rezarlo entero, di una decena. Y si ni eso, solo sóstenlo entre tus manos, porque el rosario no es solo una oración. Es la caricia maternal que no abandona. Vivan los sacramentos en familia. No olvides la confesión. Es medicina para el alma. Lleva a tus hijos y llévate a ti mismo al encuentro con la misericordia. Que vean que la debilidad no es motivo de vergüenza, sino de redención. Y si alguno en casa no cree, no discutas, sirve. Ama, porque el testimonio silencioso, constante y leal, tiene un poder que ninguna palabra puede igualar. Así lo ha recordado más de una vez el Papa León XIV, subrayando que el amor vivido en lo cotidiano supera cualquier discurso. No cierres las puertas del hogar a quienes más lo necesitan. Los abuelos no son una carga, son raíces profundas, memoria palpitante, canales vivos de fe. Dales un lugar, inclúyelos, respétalos. Y si eres tú ese abuelo o abuela que ora en soledad, escucha bien. Tu plegaria sostiene a generaciones enteras. Tus lágrimas calladas riegan el porvenir de tu familia. No estás solo. La Iglesia te necesita y el cielo cuenta contigo. En lo sencillo de cada día, santifica cada acto. Barre con amor, cocina con gratitud, trabaja con honradez, saluda con dulzura, abraza con esperanza, porque no existe gesto pequeño si nace de la caridad. Y si todo se entrega a Dios,
todo se transforma en liturgia viva. El hogar no es solo un techo, es el lugar donde Dios desea reinar, y para que reine, no hace falta mármol ni oro. Le basta un corazón sencillo, una familia disponible, un alma dispuesta. Aléjate de los falsos ídolos de hoy, esos que se cuelan en tu casa con ropaje de entretenimiento o modernidad. No todo lo que brilla es luz, no todo lo que aplauden edifica. Sé guardián de los tuyos. Vigila como lo haría San José. Cuida como María. Defiende como lo hizo Cristo. No temas decir no a lo que corrompe. No temas apagar aquello que contamina, porque tu hogar es tierra consagrada y debe protegerse con fervor. Y si ahora mismo caminas solo en la fe, si tu familia no camina contigo, no pierdas la esperanza. Tú sé el altar, tú la llama encendida, tú la semilla caída en tierra que germinará a su tiempo. No te detengas en los frutos inmediatos. Alza tu mirada al cielo y confía, porque nada hecho con amor se pierde. Todo es recogido, todo es rescatado, todo es elevado. Papa León XIV lo ha repetido con ternura. La santidad no es un privilegio de unos pocos, es el llamado de todos los que buscan amar a Dios en las cosas simples, y el hogar es ese pesebre cotidiano donde el amor toma cuerpo, donde cada jornada se convierte en ofrenda, donde se abraza la cruz, donde se celebra la vida, y así, avanzando con esta luz, abramos el corazón a lo que ha de venir. Porque no basta actuar. También es necesario rendirse. En la siguiente parte de esta predicación, nos adentraremos en el llamado final, una invitación directa a volver al corazón del Padre, a dejar el desierto atrás, a construir con nuestras manos y con la ayuda de la gracia un altar que no se derrumbe. Que el Espíritu Santo nos prepare, que la Virgen Santísima nos guíe y que San José, fiel protector del hogar, nos acompañe en cada paso. Hijos queridos, hemos recorrido juntos los caminos de la palabra, de los signos, de la enseñanza viva que fluye desde el corazón de la Iglesia. Y ahora, en esta hora sagrada en que la predicación toca su cima, León XIV, desde su misión confiada por el Altísimo, se arrodilla en espíritu ante cada uno de ustedes y ofrece en este altar de palabras un llamado que no nace de su voluntad, sino de aquel que lo envió. Un llamado a regresar, a volver a la casa del alma, a reconstruir el altar derrumbado, a reavivar la llama que se extinguió, a permitir que el Señor vuelva a ocupar el centro de nuestras familias. No se te pide grandeza, ni palabras refinadas, solo un alma sincera que diga: Señor, aquí estoy. He descuidado mi hogar. He callado mi fe. Permití que el polvo cubriera lo sagrado, pero hoy quiero regresar. Quiero restaurar con mis manos lo que el pecado quebró. Deseo que habites en mi casa, que te sientes a mi mesa, que entres en mis silencios, que sanes mis heridas, que conviertas mis ruinas en santuario. Sí, hijos, aún hay tiempo. La puerta del Señor sigue abierta. El corazón de Cristo aún sangra por ti, y su mirada hoy se posa sobre tu familia, como aquella noche en que miró a Pedro tras su negación, no con juicio, sino con ternura, con compasión, con ese amor que redime sin humillar, que corrige sin destruir,
que llama sin alzar la voz. Él te mira, y en esa mirada te llama nuevamente a ser hogar santo, morada viva, altar del Espíritu. No pongas los ojos en lo perdido, contempla lo que aún puedes entregar. Tal vez ya no hay armonía, tal vez el diálogo se ha roto, tal vez solo quedan ruinas. Pero recuerda lo que dice el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 24. El Santo Padre León XIV, en su contemplación profunda de las Escrituras y en el eco de sus enseñanzas más íntimas al pueblo fiel de las tierras latinas, solía decir con firmeza que el hombre sabio no edifica sobre arena movediza, sino sobre la roca eterna. Y esa roca, sin duda alguna, es Cristo mismo. Para Él, toda alma que vuelve a levantar su vida sobre este fundamento divino, lo hace con la certeza de que ni los vientos de la adversidad, ni las tormentas del pasado, ni los errores que aún duelen podrán derribar lo que la gracia divina ha comenzado a edificar. Porque cuando el cimiento es el Señor, todo lo demás, aunque esté quebrado, será restaurado a su tiempo perfecto. Papa León XIV, con el corazón encendido por la ternura de Dios, solía invitar al pueblo a recibir estas palabras como si descendieran del cielo mismo, como una voz que se desliza suave por el alma y despierta la oración. Vuelve al perdón, vuelve a la Eucaristía, vuelve a tus hijos, vuelve a tu esposo, vuelve a tu esposa, vuelve al silencio donde Dios te espera. Y si aún no encuentras por dónde iniciar, empieza con una lágrima sincera, una vela encendida en la penumbra, una palabra humilde de reconciliación o simplemente un paso tímido hacia el altar donde el Señor espera. Si ya has comenzado a andar, no detengas tu paso, porque quien camina hacia Dios jamás lo hace en vano. La Virgen María, Reina del hogar, camina contigo. Ella, como tantas veces recordó León XIV con devoción filial, entiende el idioma del corazón herido. Reconoce el suspiro cansado de las madres, la fatiga de los padres, el silencio inexplicable de los hijos y la soledad de los abuelos. Y todo eso lo recoge y lo lleva al corazón de su Hijo, transformándolo en súplica viva. Nunca estás solo, porque María camina a tu lado, como en Nazaret, como al pie de la cruz. Cuando con fe sencilla le dices: María, entra en mi casa y quédate. A ti, que pensaste que ya era demasiado tarde, el Papa recordaría con ternura: aún es tiempo. A ti que creíste no ser digno, el Señor te está esperando. A ti que has amado y te han herido, no dejes de amar. A ti que oraste sin ver frutos, tu oración no ha sido en vano. Todo ha sido recogido, todo será redimido, todo será restaurado, porque no existe hogar tan árido que no pueda ser regado con lágrimas ofrecidas, ni desierto tan seco que no florezca cuando el cielo lo cubre con su rocío. En este momento de comunión espiritual, como lo hacía Papa León XIV en tantas consagraciones, la invitación es a inclinar el alma y repetir con el corazón encendido esta oración: Señor Jesús, tú que naciste en un hogar humilde, que fuiste abrazado por el amor de María y la protección de San José, entra ahora en mi casa, recorre mis habitaciones, habita mis silencios, cura mis heridas,
perdona mis pecados, restaura mi familia, devuélveme la ternura, la oración, la paz, que esta casa sea tuya, que este techo te acoja, que este altar se encienda de nuevo, y que nunca más me aleje de ti. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, intercede por nosotros. Ruega por nuestros hogares, acompaña nuestras decisiones, defiéndenos del mal. Enséñanos a amar como tú amaste, a orar como tú oraste, a vivir como tú viviste, a guardar en el corazón lo que no entendemos y a confiar incluso en medio del dolor. Virgen Santísima, toma mi casa, conságrala y quédate con nosotros. Amén. San José, custodio del Redentor, enséñame a trabajar con fe, a callar con sabiduría, a proteger con valentía, a edificar sin descanso. Sé el guardián de mi hogar, el defensor de mi familia, el intercesor de mis pasos. Amén. Y ahora, como lo hacía León XIV, cada vez que se dirigía al pueblo de Dios con palabras de padre y pastor, con el corazón rendido al Señor, les doy mi bendición, que el Señor bendiga sus hogares, que su luz disipe toda sombra, que la cruz sea su escudo, que la Eucaristía sea su alimento, y que la Virgen Santísima, estrella del hogar, los conduzca de regreso al altar que da vida, que así sea. Señor Jesús, por intercesión de tu Santa Madre, la Virgen María y del glorioso San José, guía mis pasos hacia tu sagrado corazón. Madre, la Virgen María y del glorioso San José, guía mis pasos hacia tu sagrado corazón. Amén. Gracias por ver el video.